El fenómeno de desertificación, que es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es uno de los problemas geográficos y ecológicos más urgentes y menos comprendidos del siglo XXI. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Es el proceso por el cual la tierra fértil se convierte en desierto, y su avance se produce a un ritmo alarmante que, en ciertas regiones, supera con creces la velocidad de expansión urbana o la tasa de crecimiento de la infraestructura humana. Este desierto, que se extiende más rápido que cualquier ciudad, no es un desierto geológico como el Sahara o el de Gobi, sino una frontera ecológica y humana en constante movimiento, impulsada por una combinación letal de 5 factores interrelacionados. El cambio climático global que intensifica la sequía, la sobreexplotación insostenible de la tierra por parte de las poblaciones humanas, la geología y la composición vulnerable del suelo, la pérdida de cubierta vegetal y la dinámica socioeconómica que perpetúa el ciclo de la pobreza y la degradación. La principal región donde esta catástrofe geográfica se manifiesta con mayor rapidez e intensidad es la zona del Sahel, una vasta franja de transición semiárida en África que se extiende a lo largo de 5.400 kilómetros, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, afectando a países como Senegal, Mauritania, Malí, Níger, Chad y Sudán. En esta región, la desertificación se extiende a tasas que se miden en miles de kilómetros cuadrados anualmente. El primer factor que impulsa este avance implacable es el cambio climático global y la intensificación de la sequía. La desertificación es, ante todo, un problema de déficit hídrico y aumento de la temperatura. En zonas semiáridas, las precipitaciones son naturalmente bajas y variables, pero el calentamiento global está exacerbando esta variabilidad de 3 maneras críticas. Primero, el aumento de la temperatura media global intensifica la evapotranspiración, que es la pérdida de humedad del suelo y de las plantas hacia la atmósfera. Incluso si la cantidad de lluvia se mantuviera constante, lo cual no sucede, el aumento de 2 o 3 grados Celsius en la temperatura superficial provoca que el suelo se seque mucho más rápido, ampliando las condiciones de aridez. Segundo, el cambio climático está alterando los patrones de circulación atmosférica, lo que lleva a sequías más largas, más frecuentes y más severas. La temporada de lluvias en el Sahel y otras zonas semiáridas se está volviendo más errática, con una distribución desigual de las precipitaciones. Esto significa que las plantas y los cultivos no tienen suficiente tiempo para establecerse, y el suelo queda expuesto durante periodos prolongados. Tercero, cuando finalmente llueve, las lluvias a menudo se producen en forma de tormentas torrenciales concentradas, que son incapaces de ser absorbidas por el suelo seco y compactado. En su lugar, provocan una escorrentía superficial masiva, lo que lleva a una erosión hídrica acelerada, arrastrando la delgada capa superior de suelo fértil hacia los ríos, lo que profundiza aún más la degradación del terreno. La consecuencia geográfica de esta climatología adversa es la pérdida del equilibrio ecológico que caracteriza a las zonas semiáridas, donde la vegetación y el suelo coexisten en un frágil margen de supervivencia. Cuando el déficit hídrico se prolonga, el ecosistema se colapsa y el suelo expuesto se convierte en blanco de los otros factores de degradación. El segundo factor, que a menudo se superpone al climático y actúa como el agente acelerador humano, es la sobreexplotación insostenible de la tierra por parte de las poblaciones. La desertificación es un proceso causado por la interacción entre el clima adverso y la actividad humana deficiente. En el Sahel y otras fronteras desérticas, como el Cinturón del Oeste en China o el nordeste de Brasil, el rápido crecimiento demográfico y las presiones económicas han llevado a prácticas de uso de la tierra que superan la capacidad de regeneración natural del ecosistema, un concepto conocido como capacidad de carga. Esta sobreexplotación se manifiesta en 3 formas principales. Primero, el sobrepastoreo. Las comunidades que dependen del pastoreo de ganado, cabras, ovejas y camellos, concentran sus rebaños en áreas cada vez más reducidas debido a la pérdida de zonas de pastoreo por la sequía. El pastoreo excesivo elimina la cubierta vegetal herbácea de manera más rápida de lo que puede crecer. Además, el pisoteo constante del ganado compacta el suelo. La compactación reduce la porosidad del suelo, disminuyendo su capacidad para absorber agua y aire, lo que acelera la escorrentía y la erosión. Segundo, la agricultura insostenible. Las presiones demográficas fuerzan a los agricultores a cultivar tierras marginales, que son inadecuadas para la agricultura y tienen suelos delgados y poco fértiles. Además, se practica la agricultura de subsistencia intensiva con ciclos de rotación de cultivos inexistentes o insuficientes.
Se reduce o elimina el período de barbecho, el tiempo que se deja descansar la tierra, necesario para que el suelo recupere sus nutrientes y su estructura. El cultivo continuo agota la materia orgánica y deja el suelo vulnerable al viento y al agua. Tercero, la deforestación para obtener leña. En muchas regiones en desarrollo, la leña sigue siendo la principal o la única fuente de energía para cocinar y calentarse. La demanda de leña por parte de los asentamientos circundantes provoca la eliminación masiva de árboles y arbustos alrededor de los pueblos. La pérdida de árboles elimina los anclajes radiculares que sostienen el suelo en su lugar, dejando la superficie totalmente expuesta al viento, que arrastra las partículas finas, y a la lluvia, que erosiona el suelo. La deforestación crea un círculo de la muerte alrededor de las comunidades, que es visible en las imágenes satelitales como parches de tierra desnuda que se extienden radialmente desde los centros poblados. Dale like, suscríbete y comparte. El tercer factor es la geología y la composición vulnerable del suelo en estas zonas de transición. El suelo en las regiones semiáridas es geológicamente joven, delgado y pobre en materia orgánica. El suelo de las zonas que se desertifican no es suelo de bosque o de pradera profunda. Es a menudo un suelo eólico o aluvial delgado, es decir, son suelos que ya han sido formados o transportados por el viento o el agua, lo que los hace inherentemente menos resistentes a la erosión. Las partículas de arena fina y limo son fáciles de levantar por el viento cuando no están protegidas por la vegetación. El proceso se llama erosión eólica, erosión por el viento. Cuando el suelo es despojado de su capa protectora, el viento arrastra las partículas más ligeras y nutritivas, limo y arcilla, dejando atrás los granos de arena más pesados. Este proceso se conoce como pavimentación del desierto o deflación. El resultado final es un terreno cubierto de grava o arena gruesa, totalmente estéril e incapaz de retener la poca humedad que llega. La geología se transforma en una capa superficial endurecida y sellada que refleja la luz solar y retiene poco calor, impidiendo la germinación de semillas. La fragilidad geológica del suelo es la condición previa que permite a la sequía y a las malas prácticas humanas tener efectos tan catastróficos. El cuarto factor es la retroalimentación positiva del albedo y la pérdida de cubierta vegetal. Este es un mecanismo de autoperpetuación de la desertificación que es puramente geofísico. El albedo es la medida de la reflectividad de una superficie. La vegetación densa y oscura, bosques y pastos, tiene un albedo bajo, lo que significa que absorbe gran parte de la radiación solar y por lo tanto se calienta menos, manteniendo la humedad. Por el contrario, la arena de color claro y el suelo desnudo tienen un albedo alto, lo que significa que reflejan una gran cantidad de radiación solar de vuelta a la atmósfera. Cuando la vegetación se pierde debido a la sequía o la sobreexplotación, el albedo de la superficie aumenta. Esta mayor reflectividad calienta el aire por encima de la capa superficial, lo que, paradójicamente, inhibe la formación de nubes y, por lo tanto, reduce la probabilidad de lluvia. Es decir, la tierra desnuda se calienta y refleja la luz solar, lo que suprime la precipitación, lo que a su vez previene el crecimiento de la vegetación que podría reducir el albedo. Este círculo vicioso climático y geofísico hace que el desierto sea un ecosistema que se perpetúa a sí mismo una vez que se ha iniciado la degradación. La geografía se está alterando a sí misma en un ciclo sin intervención humana directa, lo que acelera su expansión a un ritmo implacable. El quinto y último factor es la dinámica socioeconómica y política que perpetúa el ciclo. La desertificación es intrínsecamente un problema geográfico de pobreza y conflicto. Las regiones más afectadas por la desertificación son a menudo las más pobres, donde las poblaciones dependen directamente de la tierra para su subsistencia y carecen de los recursos financieros o tecnológicos para implementar prácticas de gestión sostenible de la tierra, como el riego eficiente o la rotación de cultivos. La pobreza no les permite comprar fertilizantes ni invertir en infraestructuras de conservación de agua, por lo que se ven obligados a seguir con prácticas destructivas que agotan el suelo. Además, la escasez de tierras cultivables y agua potable resultante de la desertificación a menudo conduce a la migración forzada y a los conflictos por los recursos. Los pastores nómadas se ven obligados a mover sus rebaños a zonas agrícolas, lo que provoca tensiones sociales y, en muchos casos, violencia, como se ha visto en algunas partes de Nigeria o Sudán. Esta inestabilidad política y social interrumpe los esfuerzos de conservación y restauración, como la iniciativa de la Gran Muralla Verde de África, un proyecto monumental destinado a crear una franja de vegetación de 15 kilómetros de ancho y 8.000 kilómetros de largo a través del Sahel.
El progreso de este tipo de proyectos se ve constantemente obstaculizado por la inestabilidad. En conclusión, el desierto que se extiende más rápido que cualquier ciudad no es una masa de arena que avanza por el viento, sino una zona de degradación ecológica que avanza por la ineficiencia hídrica y la insostenibilidad humana. La velocidad de su expansión se debe a que la geografía climática, sequías intensificadas por el cambio global, la geografía biológica, la pérdida de cubierta vegetal y el aumento del albedo, y la geografía socioeconómica, el sobrepastoreo y la pobreza, se refuerzan mutuamente en un ciclo de retroalimentación catastrófico. Este fenómeno convierte la tierra productiva, que alguna vez fue el sustento de cientos de millones de personas, en una geografía árida y estéril a un ritmo que supera la capacidad de la humanidad para frenarlo. El verdadero desastre no es solo la pérdida de tierra, sino la inminente crisis humanitaria y migratoria que esta desaparición de la geografía fértil está provocando. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.